Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las funciones de las células. Todos los seres vivos realizan tres funciones: de nutrición, de relación y de reproducción. Y las células realizan estas tres funciones. Vamos a hablar de la función de nutrición. En la función de nutrición tenemos dos: la función autótrofa y la función heterótrofa. La función autótrofa es la que realiza las plantas, como su nombre lo dice, auto, o sea, ellos mismos elaboran su propio alimento. A través de sus raíces, a través de sus hojas, absorben sus alimentos con los cuales se nutren. Y la función heterótrofa es la que realizan los animales o los seres humanos, que necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse o nutrirse. Por ejemplo, nosotros, para poder alimentarnos, preparar un menú, una dieta, necesitamos la papa, que es otro ser vivo. Necesitamos de los vegetales, de las verduras, que es otro ser vivo. Entonces nosotros sí necesitamos de otros seres vivos, por eso nosotros realizamos la nutrición heterótrofa. Pero las plantas, como lo vuelvo a repetir, ellos realizan la nutrición autótrofa. Vamos a mirar aquí y vamos a hablar sobre la función de nutrición. La membrana de la célula, esta hemos dicho que es la membrana de la célula, que es la que la recubre, la que la rodea, la que la envuelve. Esta membrana de la célula es la que comunica a la célula con el medio exterior. Comunica a la célula con el medio exterior. Y en este proceso intercambia sustancias de moléculas sencillas como el agua, los minerales y otras moléculas más complejas como las proteínas y las grasas. Había dicho que existen dos tipos de nutrición: la nutrición autótrofa, que es la que realizan los vegetales. Los vegetales toman elementos del medio externo, es decir, el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Estas sustancias las dirigen a todas las partes de la planta. Por ejemplo, tenemos aquí una planta y las células se encargan de enviar todos esos nutrientes a toditas las partes de la planta, porque toda la planta está llena de células. Entonces ellos absorben el dióxido de carbono, las sales minerales, el agua, y estas las dirigen a todas las ramitas, a las hojas, a las raíces, a todas las partes, a los nudos, a todas las partes de la planta dirigen estas sustancias. Allí las sustancias entran por los cloroplastos, que ya lo habíamos visto aquí, entran por esta célula, por este organelo, ingresan a través de los cloroplastos y lo transportan. Para ello se utiliza la energía procedente de la luz, que ha sido captada por la clorofila. Este proceso recibe el nombre de fotosíntesis. Eso es en las plantas. Ahora vamos a hablar de los animales o de las personas. Los animales no pueden elaborar su propio alimento. Tampoco pueden utilizar la energía procedente de la luz. Por ello las plantas se alimentan. Hemos dicho que los seres humanos y los animales no pueden aprovechar la energía de la luz para poder alimentarse y producirse. Hemos dicho que los animales y las personas no pueden aprovechar la energía del sol y necesitan de otros seres vivos para alimentarse. Y estas sustancias van a generar energía, nutrientes para su desarrollo y crecimiento. Ahora vamos a hablar de la función de relación. La función de relación es otra de las funciones que realiza la célula. Las plantas
de la célula ya muy bien. Existen muchas células que pueden moverse. En las células el movimiento se puede producir como respuesta a diversos estímulos, es decir, cambios en el medio externo. Por ejemplo, cuando cambia la intensidad de la luz o la presencia de una sustancia tóxica. Las células pueden acercarse o pueden alejarse según el estímulo, de acuerdo a cómo le resulte favorable o perjudicial. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción de las células. La célula se divide en dos y luego cada partecita se vuelve a dividir en dos y se sigue dividiendo en dos cada una de ellas. Observamos aquí, por ejemplo, esta es una célula, entonces se divide en dos. Este pedacito se convierte en este pedacito y este pedacito en este. Este se vuelve a dividir en dos, entonces este se convierte en este pedacito y este se convierte en otra célula. Esta se parte en dos y esta se convierte en otra célula y este se convierte en otra célula. Y este se parte en dos, este se convierte en otra célula y esto se convierte en otra célula. Esto se parte en dos y esto se convierte en otra célula y este en otra célula. Y se sigue partiendo así en dos y este es en otra célula y este en otra célula. Y cada uno se sigue partiendo y se sigue dividiendo en otras células. Entonces la célula hemos dicho que se va a reproducir de esta forma. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células. ¿Y por qué? Porque se van dividiendo en esta forma. Entonces, estas células pueden ser individuales o también organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células en cualquier planta o animal han surgido a partir de una única célula inicial llamada la célula madre, por un proceso de división, así como les he dibujado acá. O sea, esta es la célula madre, ¿no? Y de esta ha originado a otras células y estas a otras células y así han ido formándose miles de millones de células. La reproducción es la generación de nuevos individuos. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción es la generación de nuevos individuos. Como hemos visto aquí en nuestra división, esta célula madre ha generado dos nuevos individuos y esta otra célula ha vuelto a producir otros, o sea, genera nuevos individuos. La reproducción, hemos dicho que hay de dos formas, es sexual y asexual. Hemos dicho que hay dos tipos de reproducción. Una reproducción es la reproducción asexual. En la reproducción asexual, los descendientes tienen los mismos ADN que sus progenitores y por lo tanto son idénticos. Por ejemplo, nosotros tenemos una planta de geranio, todos conocemos los geranios. Le arrancas una ramita y lo vuelves a sembrar, esa ramita va a botar raíces y va a crecer igual que su madre, o sea que la planta inicial, y va a ser idéntica, no va a tener modificaciones. Y esa cuando vuelva a crecer o agarras otra ramita de la planta inicial, haces el mismo procedimiento, cortas, lo siembras, va a brotarle raíces y luego va a formarse en otro geranio igualito a la primera planta. Quiere decir que su ADN es idéntico a su progenitor, o sea, a la primera planta. En cambio, la reproducción sexual, los descendientes tienen diferente ADN de sus progenitores. Por ejemplo, nosotros las personas somos diferentes a nuestros padres. Tendremos algún parecido, pero no somos iguales. Y entre hermanos también somos diferentes, tendremos parecido, pero no somos iguales. Igualito en los animales. En los animales, los cachorros, por ejemplo, son diferentes a sus padres.
tienen diferente ADN, pero pueden parecerse, pero no son iguales.